Bienvenidos a un capítulo más de Legalmente. Estamos con ni más ni menos que uno de los personajes más relevantes de la política actual. Además, orgullosamente amigo de Nuevo León, para el mundo y obviamente para la Cámara de Diputados, mi querido Mauricio Cantú. Rojo, bienvenido. Mi George, pues qué buena presentación me acabas de dar. Gracias por tenerme aquí, es un gusto. Y pues vaya que están interesantes los temas que vamos a tocar. Sin duda alguna. Mauricio, cuéntanos un poquito la primera pregunta de saque. ¿Quién es Mauricio Cantú? Pues soy una persona que está muy consciente de lo breve que es la vida, lo efímera que es. Quiero aprovechar el tiempo, quiero dejar un legado, un impacto positivo. Yo tuve el beneficio que el 99% de los mexicanos tuvo, una gran educación, el apoyo familiar. Pude desarrollarme libremente y eso pues definitivamente me puso en una posición en la que puedo aportar mucho a mi país. Entonces ahorita desde la trinchera en la que estoy como diputado federal, como profesor desde hace 9 años de Derecho Parlamentario y Derecho Constitucional, dar a cambio de todo lo que yo recibí. O sea, poder aportar a la sociedad creo que es muy importante. También pues tengo la dicha de escribir, me gusta mucho escribir y todos los jueves pues también tengo una columna en la que puedo pues expresar libremente mi sentir, y no solamente en política, en historia, en filosofía de vida, en superación personal. Y la verdad es que ahorita siento que el país está pasando por una gran transformación política, económica y social también, porque están vinculadas las tres. Y pues vamos a estar trabajando mucho desde nuestra trinchera y ya veremos el futuro, pues, dónde nos tocará trabajar. Me queda claro que siempre has sido muy estudioso, muy lector. De hecho, lees mucho. Eso sí me consta desde hace muchos años que nos conocemos. Decías que fuiste un afortunado porque tuviste la oportunidad que 99% de los mexicanos no tuvieron. ¿A qué te refieres con esto, Rojo? ¿Cuál es la realidad que tú ves en México? Y sobre todo, tomando en cuenta que estás bastante bien informado del proceso histórico que ha vivido México en esta realidad. ¿Qué comentas? Pues mira, Jorge, son más de 2,400 municipios en nuestro país, en donde la mayoría de estos municipios, pues la gente nace en una precariedad, nace sin tantas oportunidades. Se ha ido revirtiendo esta tendencia con apoyos, con becas para los niños, niñas, jóvenes. Pero la realidad es que por décadas, pues sí ha habido muchas necesidades que no se han cubierto. No es lo mismo, y lo dicen los mismos indicadores de la ONU, no es lo mismo una persona que nace en una familia en el decil más bajo de pobreza, que no se puede desarrollar, que no tiene una buena alimentación, que aunque vaya a la escuela, pues no tiene esos nutrientes que necesita para desarrollarse, y muchas veces pues por razones también de necesidad familiar tienen que empezar a trabajar y dejar la escuela, a una persona como es mi caso, que nací en San Pedro Garza García, que es el municipio con más ingreso per cápita de México y también de América Latina, y pues estuve en un colegio bilingüe, estuve en universidades que me permitieron pues ampliar mi perspectiva del mundo, tener conocimientos específicos que me fueron apoyando en mi carrera profesional. Pero ese beneficio no lo tiene la mayoría en México. Por eso digo que yo estoy en el 1% de privilegiados. Yo no tuve ningún mérito en nacer en la familia que nací. Fue suerte. Algunos lo llaman factor Dios, otros factor suerte. Pero esto me puso en una posición en la que he podido desarrollarme, y a mi edad pues estoy en una posición en donde estoy impactando y quiero seguir impactando y cada vez más. O sea, yo creo que es una gran satisfacción ver que tus acciones tienen un impacto positivo en muchas personas. Ahorita pues no puedo presumir que mis acciones han tenido impacto en millones, todavía no, pero sí quiero hacerlo en unos años posteriores. Oye, Rojo, a ver, el tema de la conformación de nuestros representantes, y vamos a ir poco a poco metiendo el tema que nos ocupa el día de hoy, que es justamente esa participación que tienes en la Cámara de Diputados, en el proceso de creación de leyes, en la construcción de la agenda pública. Pues si la gran mayoría de los mexicanos estamos en esa circunstancia, pues obviamente proporcional nuestros representantes, pues a lo mejor forman parte de ese universo que bien comentas. ¿Cuál crees tú que es el equilibrio perfecto entre una persona que, como es tu caso, tuvo ese privilegio de estudio, de educación, de tener una perspectiva de mundo, y a lo mejor también la representación de personas que vivieron una situación no tan privilegiada? ¿Se da ese equilibrio? ¿Eso ayuda al posicionamiento de la agenda pública? ¿Lo ves tú en la Cámara?
¿Qué aportas tú y qué aportan ellos y qué crees que hace falta? Definitivamente necesitamos las voces de cada sector y las realidades de cada sector. O sea, un parlamento, llámale Congreso, llámale Duma, en diversas partes del mundo se le llama diferente, pero al final de cuentas es un órgano deliberativo donde tienen que estar representados todos los sectores de la sociedad. Y yo no estoy de acuerdo con algunas posturas que repite la gente de que los legisladores tienen que tener cierta preparación académica. Para nada. Tienen que venir los sectores, ser gente buena y que conozcan las necesidades de la gente. Y también puede formar un staff de asesores que les apoye con diversas materias, porque nadie es todólogo y nadie va a saber de diversos temas. Entonces yo sí tengo muchas compañeras y compañeros que se han forjado en la lucha, que han avanzado apoyando a la gente, que la gente les ha dado su confianza y que no tienen un título universitario. Pero también creo yo que tenemos que dejar ese elitismo y ese sentido a veces, en mi opinión, un poco sesgado de la meritocracia. Porque sí, o sea, yo tengo 2 maestrías donde hice 2 tesis profesionales, las defendí ante jurado y saqué pues dentro de los 5 promedios más altos en esas 2, pero yo tuve el privilegio del apoyo familiar, económico, moral, y muchos no lo tuvieron. Entonces yo sí, a pesar de que cuento con esos estudios de la carrera, de las maestrías, de la especialidad, yo no creo que deba ser un requisito para representar a la gente. Hay mucha gente y hay ejemplos anteriores de priistas, de panistas, que estuvieron en altos cargos de responsabilidad, con doctorados, con maestrías, pero traicionaron la confianza de la gente. No estaban realmente representando a esas personas a las que decían representar y estaban beneficiándose ellos en lo económico de manera personal o las empresas que los financiaban. Y eso para mí pues es la peor traición que puede tener un político con la gente. Y luego veo otros ejemplos de muchas personas que no tienen un título profesional, pero que se parten todo por la gente y que realmente sienten ese amor por México y ese amor por las personas a las que representan. Yo creo que no podemos decir que tiene que haber ciertos requisitos para poder ser legislador, diputado, senador, senadora, sino más bien cumplir con 2 requisitos. Eso es muy, muy importante, 2 requisitos. Número 1, que tengan principios, honor, ética, que realmente quieran ayudar a la gente. Y yo creo también que conozcan las necesidades de la gente, que tengan cierta noción de lo que están haciendo. Eso también es muy importante, mezclar esos 2 elementos. Sí, actualmente nuestra Constitución establece ciertos requisitos para poder ser legislador. Dentro de estos, nada más hay uno de los que pides tú. Y de hecho hay un sesgo ahí de edad. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Va el Rojo a presentar una iniciativa constitucional o no? Sí, es que dice 21 años, mi George. Y yo no creo que personas que tengan menos de 21 años no puedan ser diputados. Para senador es diferente. Para senador marca 30, si mal no recuerdo. Y sí es importante, en mi opinión, que se quite ese requisito porque puede haber... De hecho, los jóvenes actualmente son los que más están impulsando medidas por el medio ambiente, medidas por la dignidad animal, medidas por moderar el consumismo y por buscar las maneras de convivir como seres humanos más armónicas. O sea, hay muchos temas que yo veo en la niñez y en la juventud que no lo están haciendo las personas ya mayores. Y no digo que no aporten mucho. Claro que las personas mayores aportan muchísimo. Pero sí creo que hay que darles más voz y más injerencia en los temas públicos de los jóvenes. Pongo el ejemplo también internacional que ha tenido impacto muy profundo en el tema medioambiental, Greta Thunberg, sí, que empezó de muy joven, muy, muy niña, pero ha tenido un impacto muy, muy importante. Y hay muchos ejemplos nacionales que yo creo que, pues si tienen ya la manera de llegar a un puesto público, llámale el Congreso, llámale un alcalde, no debiera de impedírselos la Constitución a que lo hagan. Entonces esperamos eso. Me gusta porque yo coincido contigo en que pudiera haber mayor representación juvenil. Oye, Rojo, me voy a ir a un tema político ahí también porque es de interés de nosotros y la gran mayoría que no estamos como muy metidos en estos temas de política. Ahorita comentabas de que en los casos del PRI y del PAN que ha habido gente que se ha aprovechado el puesto, se ha enriquecido
a costas de las empresas que los patrocinan o de otros partidos políticos. A ver, la neta, ¿eso no pasa en otros partidos? PRD, Morena, Verde, Encuentro Social, o PRI, PAN, los que estén vigentes que ya no sé ni cuáles son. En todos los partidos hay gente muy mala. Y yo sí creo que como partido también representas una inercia, así le llamo yo. Una inercia hacia la dignidad, hacia realmente representar los intereses de la gente, o una inercia hacia hacer negocios personales, hacia proteger empresas amigas e impulsar esas mismas empresas. Y yo creo que partidos del pasado, como lo fue el PAN y el PRI, sí representaron una inercia que, a pesar de que podía haber llegado gente buena, porque claro que gente buena hay en todos lados, sí era una inercia que provocaba que muchas de esas personas buenas no pudieran hacer las cosas que querían hacer en beneficio de la gente, o se salían simplemente del partido o no los dejaban subir. Creo que hay muchísimos ejemplos de jóvenes que entraban con toda la ilusión, con todas las ganas de hacer el bien, y que no les daban juego en el PRI, en el PAN. Y mi ejemplo en Morena, como muchos jóvenes, que es el partido que más jóvenes ha impulsado, pues es algo que en mi opinión es inédito de nuestro país. Claro que hay manzanas podridas en Morena, y lo digo con todas sus letras. Y claro que he criticado diversas cuestiones en las que no estoy de acuerdo. Pero sí veo que lo que está haciendo nuestro presidente en estos 4 años de gobierno que lleva es inédito en el país. No ha sucedido antes. Es realmente tratar de raíz de cambiar la forma de hacer política. Que ha habido malos funcionarios, que ha habido errores, claro que los ha habido. Pero sí estamos avanzando hacia un gobierno que realmente sea para la gente, que esté cercano a la gente, que actúe en beneficio de la gente, no en beneficio de empresas ni del poder económico. Y esto que dijo el presidente es muy cierto, de que realmente se está separando el poder político del poder económico. Esto no significa que no siga habiendo pues dinámicas de lo viejo, porque pues lo viejo no termina de morir y muchas veces lo nuevo pues se tarda en nacer. Esa frase yo sí estoy de acuerdo en que todavía hay mucho que trabajar y todavía hay muchas cuestiones que en el plano de definir, quiero hacer esto, ya se está haciendo, pero luego los cómo, que es muy complicado los cómo, porque tienes que poner obviamente las estrategias, líneas de acción, plazos de cumplimiento, presupuesto que se necesita, responsables, es una planeación integral. El fijar los cómo es complicado, pero se está haciendo y creo que ha habido ajustes porque algunos no se han logrado. Y esto es lo que yo veo, pues que la gente está entusiasmada en continuar el proyecto de transformación más allá de este sexenio. Va a haber elecciones en el 24 y yo sí siento que Morena va a seguir en el poder presidencial avanzando esta transformación, profundizándola, porque ha habido obviamente tareas que todavía están por cumplirse. Comentas algo que a mí me causa un poco de cortocircuito y aprovecho para tocarlo también, que es la separación entre el poder político y el poder privado, que obviamente, o el poder económico, que tiene sentido en lo que comentas, pero ¿qué tan claro pudieras tener o pudieran tener en Morena que el poder económico o que las empresas se necesitan para que México sea un país próspero, ¿no? Claro. Empleo, claro. Prosperidad. O sea, el gobierno no le va a dar la economía para poder becar a 15 cuántos millones de mexicanos, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué se refieren con esa diferencia entre poder político y poder empresarial? Porque sí, yo sí he visto esa tendencia a querer separarla de más, ¿no? Y entonces, me preocuparía que se perdiera ese equilibrio justo. Claro, lo que no se quiere es que empresas, en vez de innovar, de ser competitivas, de hacer negocios limpios, quieran el favor del presidente en turno, del gobernador, de políticos para enriquecerse de manera que no se debe. Eso es separar el poder político del poder económico. No significa que no impulse el gobierno el emprendedurismo, que no impulse la innovación, que no quiera que las empresas pues brinden un servicio o produzcan un bien por el cual la ciudadanía va a estar contenta de pagarlo y de consumirlo. O sea, eso completamente de acuerdo, y el gobierno lo está impulsando, a diferencia de muchas personas y medios que quieren desinformar, que dicen que está en contra de los empresarios. Para nada.
De hecho, el poder económico es parte de nuestro poder nacional. Cuando hacemos un análisis mundial geopolítico, pues los países necesitan un poder nacional para ser prósperos, para que la gente tenga bienestar. Y parte de ese poder nacional es el poder económico, muy importante. También está el poder tecnológico, el poder social, el poder político, el poder militar, y todos son cuantificables. En México necesitamos de los empresarios, necesitamos de buenos empresarios con dimensión social, que tengan corazón y que digan, bueno, yo voy a poder generar mis utilidades, pero no a costa de la gente, no a costa de que mis trabajadores sufran y tengan una vida miserable, no a costa de aventar mugrero al aire como lo que estamos respirando, las partículas PM2.5 y PM10, que están en enormes cantidades en el área metropolitana de Monterrey. Y eso pues es una cuestión donde ha habido empresarios en el pasado que no les ha importado que estén dañando el medio ambiente, que no les ha importado que no estén tratando dignamente a sus trabajadores, y lo único que buscan es utilidades a costa de lo que fuera. Entonces yo siento que hay muchos, conozco muchísimos muy buenos empresarios, emprendedores que han arriesgado su capital, su tiempo para poder generar un servicio que saben que va a beneficiar a la gente o un bien, y que les ha ido muy bien y que le han pagado bien a sus trabajadores. Y eso es lo que queremos en México. Y en el mundo ya se está viendo. Inclusive los inversionistas en las bolsas mundiales, en Londres, en Nueva York, están castigando poco a poco a las empresas que no tienen esta responsabilidad social y esta conciencia más allá de solamente generar riqueza, sino que también no dañan a la ciudadanía, no dañan el medio ambiente. Y yo creo que si se cumplen estos requisitos, pues claro que vamos a seguir viendo un desarrollo económico que ya lo estamos viendo a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra en Ucrania. Estamos viendo que va una tendencia al alza en crecimiento económico en México, y el empresariado pues claro que está aportando muchísimo y creo que va a seguir aportando. Tocas un tema delicado que en mi opinión uno de los de la agenda pública hoy en día, que es el tema de medio ambiente. A ver, sé que estás en el tema súper metido y que además le sabes, le entiendes. ¿Qué está pasando en Monterrey desde el punto de vista de Mauricio Cantú? Ahorita estamos teniendo más de 260 días en los últimos años, de los 365 días del año, que sobrepasa por mucho. De hecho, justamente ayer, en 10 veces la cantidad aceptable de partículas PM2.5 y PM10, que son partículas muy, muy microscópicas que se meten en nuestro organismo y nos causan muchos problemas. Y esto es en gran medida por las pedreras, por la industria, por los vehículos, y también hay que decirlo, por la refinería. Entonces tenemos que buscar de una manera integral reducir definitivamente esta contaminación que nos está quitando años de vida, George. O sea, esto nos está afectando a nuestra salud. Muchos que están falleciendo por diversas cuestiones. A veces es difícil que la familia vincule esa muerte con la contaminación, pero te aseguro que son miles y miles que están vinculadas. Hay un estimado que en todo el mundo son más de 7 millones de muertes al año por la contaminación en las ciudades donde están más contaminadas, y ya tenemos el primer lugar de México, más que la Ciudad de México, como la ciudad más contaminada, y de América Latina. Entonces, obviamente hay una indignación, y yo creo que inclusive hay mucha gente que no conoce que está sucediendo esto. En el tema del agua también. O sea, no estamos administrando bien el agua en el estado de Nuevo León desde hace mucho tiempo. 99% del agua que tenemos disponible es subterránea, más allá de las presas y de los ríos, y no se están cuidando estos mantos acuíferos. Y ya vienen los cortes en abril. Esa es la proyección de Conagua. Ya van a llegar. Y si nos vamos a raíz del problema, es un uso desmedido del agua, de los recursos que tiene esta tierra, y una necesidad o ambición por producir sin responsabilidad ambiental. Por eso también está tan contaminado el aire aquí en la zona metropolitana. Entonces yo te voy a decir algo en concreto, que acabo de presentar una iniciativa constitucional para reformar el artículo 4º constitucional e incorporar el derecho que todos tenemos a respirar aire puro que esté dentro de los parámetros de salud. Porque a final de cuentas hay problemas respiratorios que muchos tienen que ni siquiera vinculan con el aire, pero es por el aire. Problemas en los ojos, de alergias,
inclusive cardiovasculares, que están vinculados a eso. Entonces no se vale seguir la tendencia que lamentablemente viene desde la revolución industrial de producir y de generar gas a costa de todo, ¿no? En la ecuación tiene que estar no impactar negativamente la salud y no impactar negativamente el medio ambiente, que al final de cuentas pues, es nuestra casa. O sea, si le pegamos a nuestra casa, pues ¿dónde vamos a vivir? Sí. Tenemos que defender nuestro mundo. Ahora, pero también, hay fuertes iniciativas de la industria para contener este tema de las emisiones. Donde yo no he visto es en la refinería. ¿Va a haber filtros? ¿No va a haber filtros? Rojo, ¿qué te dicen tus amigos de Morena? Se están renovando los equipos. Por eso lo dije. Lo dije que la refinería es parte del tema. Se están cambiando los equipos. ¿Por qué? Porque esta refinería, no solo la de Cadereyta, las 6 que tenemos, más la que se está sumando Dos Bocas y la de Texas, estas 6 llevaban desde 1981. Imagínate. Y se habían cambiado ni nada. Y se habían dejado caer los equipos, así como tú dices. Y estos equipos, pues obviamente tienen que estarse le dando mantenimiento. Y lo que hicieron gobiernos anteriores es dejar bajar completamente la refinación, esta producción que se tenía en las refinerías. Unas estaban operando al 20% de su capacidad instalada, con equipos ya muy viejos y obsoletos que contaminan muchísimo. Entonces, lo que se está haciendo, que se están invirtiendo miles de millones de pesos, es renovando estos equipos. La realidad es que a mí sí me gustaría, y eso es lo que estamos empujando también, que se haga más rápido y buscar la manera de ya no ventear este gas que, pues, cuando lo avientas a la atmósfera, pues, dependiendo los aires, se nos viene aquí al área metropolitana y son, pues, también partículas que nos causan daño. Sí, fíjate que tomando una postura empresarial y en este diálogo, manifestándote además mi opinión y como mi representante pidiéndote que lo impulses ahí en la Cámara, ha habido esfuerzos importantes del sector industrial. Efectivamente, en sus generalidades hay puntos de concordancia, otros puntos en desacuerdo, pero sí ha habido un esfuerzo bastante importante para incorporar tecnologías limpias, menores emisiones, temas de ESG, como bien comentabas, de responsabilidad social empresarial. Y la verdad es que como que no se nota. O no lo vemos también en la regulación. ¿Por qué? Porque vemos en base a ciertos equilibrios que ha habido modificaciones en los últimos años a legislaciones del orden federal que afectan a las pymes y que requieren mayores recursos de inversión. Por ejemplo, nada más para cumplir con los trámites de una empresa que tenga 10 empleados, tienes que destinar por lo menos un recurso a puro cumplimiento de trámite, de nivel municipal, estatal y federal. Y la verdad, imagínate, pues en una empresa de 10, pues el 10% de tu personal para temas de trámites. ¿Cómo nos podrías ayudar, mi Rojo, ahí a que la carga sea menor? No, justamente tienes razón, mi George. El trámite burocrático afecta muchísimo a la productividad, afecta muchísimo al empresariado, les cuesta no solamente recursos, sino tiempo también. Y eso se refleja también en dinero. Mi iniciativa, que si quieres ahorita platicamos un poquito del proceso legislativo, porque no se ha aprobado todavía, justamente es para crear una digitalización de la tramitología, facilitarle las cosas al empresariado y a los ciudadanos y ciudadanas. Ya vemos, por ejemplo, el caso de Estonia, donde allá hay una identidad digital de las personas, de las empresas, y inclusive está la ley donde no les pueden pedir un mismo documento 2 veces, independientemente que se lo pueda pedir la autoridad tributaria, por ejemplo el SAT de allá, y luego que llegue la autoridad ambiental, pues ya no se lo puede volver a pedir porque ya tiene que estar en la base de datos. Y todo eso que han hecho en los últimos 18 años, pues les ha ayudado muchísimo a reducir costos, cargas para los empresarios, y se ha visto reflejado en su economía. O sea, cuando cae la Unión Soviética en el 91, pues Estonia estaba en la lona. Y estuvo así en los 90, luego después del nuevo milenio, en los años 2000, ya empiezan a impulsar la digitalización, el uso de tecnologías para apoyar al empresariado y a las personas. Y ahorita pues les está yendo muy bien. Es de los países donde tiene más startups, donde tiene más empresarios, los unicornios que les llaman. Y obviamente en México tenemos que aprovechar la ola tecnológica que va a llegar, el uso de algoritmos, el uso de la automatización
Porque si no aprovechamos esto, y que es algo que yo admiro de ti, George, que pues tú usas la tecnología para una labor que lamentablemente no usa tanto la tecnología, que es la abogacía. Yo también soy abogado. Y que no se quiere. Y que, sí, o sea, entonces cuando tú puedes poner al alcance de todos documentos legales, información legal, usando la tecnología, pues le traes muchos beneficios al empresariado. Sí. Entonces, si el gobierno podemos lograr digitalizar esto, no solamente va a beneficiar al empresariado, nos va a beneficiar a todos como país porque se reduce la corrupción. Claro. Y muchos de los que nos están escuchando van a decir, ¿cómo que se...? Claro, cuando hay intermediarios, llámale un burócrata, de un inspector, el que sea, de medio nivel, de alto nivel, de bajo nivel, pero alguien que tiene el poder de decisión, es decir, está en sus manos si otorga un permiso o no, entonces se presta para la corrupción, se presta que ese funcionario pueda postergar la aprobación hasta que no le den un moche, y eso lo tenemos que evitar usando la tecnología. Imagínate un algoritmo que ya tenga claro los criterios de evaluación para otorgar un permiso y que no se involucre un burócrata, sino que el empresario pueda cumplir con los requisitos, los sube a una plataforma e inmediatamente, deja tú los meses que se puede tardar, no, inmediatamente si el algoritmo detecta, cumple para poder iniciar este proyecto de construcción o de lo que sea, se le otorga el permiso. Evitarías una cantidad de funcionarios corruptos que impiden la productividad y el progreso económico. Entonces, por donde la veas, es algo que beneficia. ¿Y dónde está este proyecto, Ray? Ya tengo mi iniciativa. Pero no desde el año pasado. No, ya la presenté. Nada más que no se ha dictaminado, que pues eso, los que nos están escuchando, hay un proceso legislativo. No es así de fácil como presentar la iniciativa y ya. Tienes que convencer a mucha gente. Hay muchos asuntos. Puede haber algunos intereses que no les convenga que avance tu iniciativa. Entonces, muchas iniciativas pues se han quedado en el intento, lamentablemente. Pero sí es algo que estoy completamente de acuerdo contigo. ¿En dónde está? ¿En qué comisión? ¿Dónde fue turnada? Fue turnada a 2 comisiones porque fue constitucional, puntos constitucionales, y de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya, sí. Esas 2 comisiones. Espero que este periodo, que termina ya en 2 meses, pues lo podamos sacar, porque sí traería mucho beneficio. Claro. Y no sería solamente la iniciativa, sería implementarla. Que tú como buen jurista sabes que una cosa es la ley, que ya se puede convertir en una reforma vigente en el Diario Oficial de la Federación, y otra cosa es que esa ley pues se implemente, se le asignen los recursos. Claro. Para que suceda. Para que suceda, exactamente. Oye, a ver, ahí da pie perfecto a mi siguiente pregunta, que era la participación ciudadana. Si yo, por ejemplo, que ya vino rojo, ya me participó, que hay una iniciativa en materia de digital, que hay que impulsar, pues yo pensaría que, oye, pues ¿cómo te ayudo, compadre, para que esto pase? Para los diputados y diputadas que integran el Congreso, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Los ciudadanos podemos hacer muchísimo. Yo también, en mi carácter de ciudadano, puedo presionar muchísimo a alcaldes, a gobernadores, a los funcionarios federales. O sea, yo creo que es muy importante ver nuestra historia como país, como Estado mexicano, y ver también la Constitución. El artículo 31 y 36 también nos marca que, independientemente de que tú seas abogado, que yo soy abogado, que alguien puede ser obrero, campesino, arquitecto, doctor, somos ciudadanos del Estado mexicano y tenemos una obligación de involucrarnos en lo público, porque lo público nos concierne a todos. Y yo creo que tenemos que revertir las tendencias de el 40% a veces de los que están en el padrón electoral van a votar, y eso es cada 3 años. ¿Tú crees que ese 60% que ni siquiera votó cada 3 años va a estar presionando e investigando los temas? Pues lamentablemente no. Tenemos que buscar que lo hagan. ¿Cómo se pueden involucrar? Cuando se presenta una iniciativa, pueden ver a dónde se turnó, como tú bien decías, y decirle al presidente de esa comisión o a los secretarios o a toda la junta directiva de la comisión, mandarle correos o hablarles, decir, oye, esta iniciativa ya está en tu comisión, quiero que la dictaminen. Es decir, que de esa iniciativa saquen el dictamen, que es otro documento basado en esa iniciativa, para que ese dictamen
lo pasen a votación de los integrantes de esa comisión, que no son todos los diputados y diputadas que están en la Cámara, que somos 500 en total, sino que se hace por temas, por comisiones, y ya si ese dictamen que está basado en una iniciativa se vota favorablemente por la mayoría de esa comisión que esté presente en esa sesión, ya se puede pasar al pleno donde estamos todos y votarlo ya a favor. Y de ahí no termina el cuento. También tiene que pasar al Senado y la revisión, a la colegisladora, claro. Y pues ya todo lo demás que ya conoces. Pero pues sí es un proceso largo y por eso muchas veces pues de que presentas una iniciativa pueden pasar años para que ya se pueda convertir en ley. ¿Y quién preside puntos constitucionales ahorita? Juan Ramiro Robledo. Es el diputado Juan Ramiro Robledo. Él es de Morena. Es un señor ya mayor de San Luis Potosí, que acaba de dictaminarme otra iniciativa constitucional. Estoy muy contento porque esa también me tardé un año para reformar el artículo 73 constitucional, dar facultades al Congreso para legislar en materia de dignidad animal. Entonces, ya teniendo eso, vamos a poder crear una ley general. Las leyes generales se aplican para federación, estados y municipios de dignidad animal para proteger a nuestros perros, gatos, a todos los animales de la tortura que lamentablemente pues sufren en manos de gente muy inconsciente y también de municipios y todo que pues hay ejemplos donde han matado a miles de perros que están en perfectas condiciones solamente porque no tienen dónde tenerlos. Entonces eso pues es un tema también que Juan Ramiro de puntos ya dictaminó, pero hay otras iniciativas como la digitalización de tramitología que todavía no la dictamina. Entonces, si le pueden mandar un correo también a mi compañero, se los agradecería mucho. Vale, sí, cuenta con ello. ¿Qué significa que una iniciativa sea de rango constitucional? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de a lo mejor presentar una iniciativa a la Ley General Animal, pero que no esté contemplada en la Constitución? ¿Por qué impulsar a que se modifique la Constitución? Bueno, pues la Constitución son 136 artículos. Para dar un poquitito brevemente de historia, pues se promulgó, se creó en 1917, el 5 de febrero. Entonces tiene 106 años de vigencia, de antigüedad. Y pues marca la estructura, marca los derechos que tenemos los mexicanos y mexicanas, la estructura del gobierno, la separación de poderes. Y en general las constituciones tienden a ser documentos rectores de un país y son más generales, no entran a lo específico. Por eso tenemos ya leyes que entran a lo específico, como la ley de salud, la ley federal del trabajo, todas las leyes que ya entran a regular un tema en particular y pues ya no son tan generales. Nuestra Constitución, siendo francos, muchas veces ha incorporado normativa que no debiera ir ahí, que bien pudiera ir en una ley, pero que los legisladores del pasado han querido incorporarlas en la misma Constitución por un tema importantísimo que yo creo que para allá querías ir también. Para poder reformar nuestra Constitución se requiere más votación que una ley. O sea, para una ley, con que haya quórum, más de 250 diputados y diputadas, y que vote la mayoría por esa ley cuando estén presentes, y ya se aprueba y pues nada más pasa al Senado por regla general, si no es una facultad exclusiva, y ya si el Senado lo aprueba ya se convierte en ley. Para una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes. Entonces, por igual que en las leyes, tiene que haber más de 250 diputados y diputadas presentes, y de esos tienen que votar a favor 2/3 partes para aprobarlo. Yeah. Tiene que hacer lo mismo el Senado y luego tienen que aprobarlo 17 estados, congresos de los estados también, por mayoría. Nada fácil. Eso fue lo que pasó con la reforma electoral, ¿no? Que no pasó la constitucional, que era el plan A, y ahora el plan B ya es el que viene, el de lo acaba de aprobar, ¿no? Lo acaba de aprobar el Senado, y este llamado plan B, que también es una reforma electoral, pues fue a la normativa secundaria, fue a las leyes. Entonces no requirió lo que acabo de explicar de las 2/3 partes de los presentes, ni de la mayoría de los congresos. De acuerdo. Entonces, por eso es siempre mejor, a lo mejor, en este caso, buscar la reforma constitucional, y además que eso pues protege ahora sí desde nuestra ley suprema, que se implemente, ¿no? El proyecto en leyes secundarias, etcétera, ¿no? Reglamentarias también de los artículos. Sí, o sea, yo creo que históricamente, pues por eso metían muchas cuestiones que pudieran ir en una ley, en la Constitución,
para que se les haga más difícil a otros legisladores del futuro hacer una reforma en la Constitución. De hecho, nuestra Constitución, les voy a dar un dato, es de las más extensas del mundo. Tiene muchísimos artículos y cada artículo es larguísimo. En otras constituciones, les pongo el ejemplo de la de Estados Unidos, pues es la más vieja que sigue vigente. Es de 1789 esa constitución vigente. Y solamente se le ha reformado 26 veces. La de nosotros ya está cerca de, creo que más de 800 reformas a nuestra Constitución. Y eso que tiene mucho menos vigencia, tiene 106 años en comparación con la de Estados Unidos, que tiene pues alrededor de 233 años y solamente ha tenido 26 reformas. Entonces, cuando haces tu Constitución más concisa, más breve, más general, pues puede tener más vigencia en el tiempo. Cuando la haces muy específica, como la mexicana, pues tiene muchísimas reformas. Sí, claro. Y más dependiendo de quién llegue, ¿no? También ese es uno de los temas. Exacto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, mi querido Rojo, que es la construcción de la agenda pública. Sabemos que lo que se platica en los medios, lo que vemos, pues es una historia. Siempre en una historia hay dos partes. A ti que te gustan mucho también las novelas. Todo tiene sus perspectivas. Exactamente. Y además su interpretación del camino A, del B, del C. Pero en la agenda pública hay temas que son, o que hemos visto de mayor impulso. Uno, obviamente, pues es el tema electoral. Otro es el tema de la política en materia de medio ambiente, de las obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Dentro de esta construcción de la agenda pública, ¿cómo funciona? Porque al final del día el legislativo, pues es el que crea, modifica o deroga las leyes existentes. Entonces, pues el ejecutivo sin legislativo, pues no hace nada, y también el judicial, ¿no? ¿Cómo se construye eso, Rojo? ¿Cómo es en el pleno? ¿Qué platican en la Jucopo, en los grupos parlamentarios? ¿Hay línea, no hay línea? A mí me gustaría, y esto aplica para todos los parlamentos del mundo, todos los órganos deliberativos, se necesita saber escuchar. Esto yo creo que se ha dicho muy poco, y aprovecho tu pregunta para hablar de este tema. El ego, la vanidad, el narcisismo, hace que muchos legisladores, y la realidad es que de todos los partidos, pues constantemente estén queriendo imponer su visión, queriendo defender un punto, y no escuchan lo que están diciendo muchas veces ni los mismos compañeros de partido. Y eso provoca muchas ineficiencias legislativas. ¿Por qué? Porque batallamos más para ponernos de acuerdo cuando hay muy poca capacidad de escuchar. Entonces, si una persona te está dando, si tú me estás hablando de un tema y yo no estoy de acuerdo contigo, pero digo, bueno, voy a escuchar a George, a ver, me va a dar 10 puntos. Y empiezas a comentar que uno puede decir, el primero no estoy de acuerdo, segundo no. El cuarto no había visto esa perspectiva. Me acaba de dar información, me acaba de dar una perspectiva que no había visto. Tiene razón. Y luego el quinto tampoco, pero el sexto igual y sí, el séptimo. Entonces, de esos 10 puntos que desde un principio yo pensé que en el tema iba a estar en desacuerdo con todo. Si escuché, si realmente hice el ejercicio de escucha, ese esfuerzo, pudiera decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar sobre estos 3 y después vemos los otros 7 y avanzamos. Lamentablemente en toda nuestra historia legislativa pues ha sido poco esa capacidad. O sea, muchas veces pues se entorpece ese diálogo y pues sí hay veces que no avanzan los temas, y yo creo que como país tenemos que fortalecernos ante el exterior, porque lo que he visto en la política, George, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, es que vemos como pues una riña constantemente entre nosotros, y todos somos mexicanos y mexicanas, eso es un hecho, y todos estamos también compitiendo en un concierto de naciones que cada vez pues quieren más su beneficio, porque cada país, y lo hemos visto a través de la historia, pues tiene sus intereses. Hay una frase de un exsecretario de Estado que estuvo con el presidente Eisenhower del 52 al 60, se llamaba John Foster Dulles. De hecho, el aeropuerto de Washington Internacional así se llama, Dulles Airport. Y él tiene una frase muy famosa que un reportero le pregunta que quiénes son los amigos de Estados Unidos. Y se ríe, pues él era muy pragmático y dice, no, pues a ver, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Así se lo dijo el reportero. Y le dice, los intereses pues están alineados pues, con Inglaterra, México, somos amigos.
Pero a final de cuentas, en el plano internacional sí es muy cierto, y Kissinger también lo decía. Si hay intereses muy marcados, y entre más se fortalezca un país, pues más puede negociar condiciones favorables para él en muchos temas, en aranceles, en temas económicos, comerciales. Vemos el ejemplo de Estados Unidos cuando ha entrado en guerras, pues a diferencia de otros momentos donde republicanos y demócratas se están dando hasta con la cubeta, cuando hay un momento de guerra, unifica a todos los partidos y van en la misma línea. Entonces yo creo que sí hay condiciones. Ya cada vez hay más conciencia social, ya cada vez más empresarios con dimensión social. Sí podemos empezar a trabajar sobre agendas en comunes donde todos nos beneficiemos. Ahora, ¿qué hay que hacer, mi querido Rojo, para que un tema pase o no pase? O sea, ¿con quién hay que ir? ¿A quién hay que tocarle la puerta? Pues mira... Saber quiénes toman las decisiones en México. Hay algunos perfiles que todo el mundo como que conocemos, escuchamos. Obviamente el presidente de la República. Claro. No, como bien... Pero llegando al presidente está canijo. Lo hemos platicado en el Congreso. Pues la Junta de Coordinación Política, mi George, que tú pues conoces muy bien de este tema, pues tiene mucho peso sobre qué temas se les da prioridad, cuáles avanzan más en la Cámara. Ahí están los coordinadores, ¿no? De los grupos parlamentarios. Exactamente. Ahí están los coordinadores que son, digamos, como los líderes, de cierta manera, de los temas que cada grupo parlamentario lleva. Y cada grupo parlamentario, pues, son los partidos. Es el PAN, el PRI, Morena. Y entonces en la Junta, a pesar de que la Junta por sí misma no tiene facultades legales, pues los acuerdos que se firman y se toman ahí, siempre o casi siempre los ratifica el Pleno, porque traen el aval de esos coordinadores, como tú bien dices. Entonces, para contestar tu pregunta en concreto, pues sí, la Junta, los coordinadores sí tienen mucho peso. El coordinador de Morena, mi coordinador, es Ignacio Mier Velasco, y él, pues claro que tiene mucho peso en qué asuntos, qué iniciativas avanzan más rápido que otras, pero también los presidentes de las comisiones. O sea, también en el caso de puntos constitucionales, Juan Ramiro Robledo, pues también lleva mucho peso en eso. Cada diputado y diputada pues tiene visiones diferentes, tiene experiencias diferentes. En el tema de la dignidad animal, que estoy muy contento que ya se dictaminó mi iniciativa, ya se va a convertir en ley, pues tuve que platicar con él, armamos 2 foros con expertos, él estuvo presente y se sensibilizó a esto, porque la verdad es que él es una persona, un jurista, un gran jurista, muy inteligente, pero en el tema de la dignidad animal, pues no sé si por la edad o por las circunstancias que le tocaron vivir, pues no estaba sensibilizado. Ya que le mostramos la información, los estudios neuronales de los animales, muchas cosas que demuestran esta sensibilidad y esta capacidad de sufrir que tiene otra, pues ya se sensibilizó y ya se votó a favor esta iniciativa que tengo. Incluso dentro de tu propio partido es difícil hay que a veces hacer chamba. Sí, digo, eso es algo que no vemos y que el Rojo nos está dando una perspectiva que nosotros ciudadanos no tenemos ni idea, güey. Exactamente, o sea, muchos creen, es que pues como son el partido que tiene mayoritario, no sé qué, o es el amigo, o es el de... o eres el que tiene mayoría, pues todos tus asuntos pasan, ¿no? Y no es así, o sea, sí se tiene que hacer un esfuerzo de cabildeo, que el cabildear pues es convencer sobre una medida, y en este caso pues es una iniciativa, y no es fácil, porque tienes que andarlo buscando y pues cada quien tiene su agenda muy saturada, tú lo sabes, George. Entonces búscalo, a veces se tarda semanas, ya lo encuentras y anda acelerado porque trae otra junta, y luego no es solo él, sino también convence a los secretarios de la comisión, convence a los integrantes, y ya que pasa, ahora convence al coordinador porque te la pueden dejar ahí congelada un rato antes de que pase a votación del pleno. Entonces sí es un proceso que desgasta. No crees que no ha habido veces que ando pero cansadísimo, noches que digo, híjole, pero qué necesidad, como diría la canción. Pero se siente muy bonito ayudar, se siente muy bonito pues ver que tus acciones tienen un impacto positivo. Y claro que pues el ser humano también, y lo dijo el psicólogo Abraham Maslow, pues también tiene esa necesidad de ser útil con lo que hace, con lo que le gusta, con lo que le apasiona. Sí. Y después de ser útil, inclusive hasta de trascender. Qué bonito sería que te recuerden generaciones futuras como un gran alma, como una gran persona que hizo cosas muy buenas por la gente, por su sociedad, por su país. E imagínate si va más allá de las fronteras, por el mundo. Claro. Hacer cosas positivas por este mundo, que lo necesitamos. Fíjate que, o sea, a mí sí en lo personal...
y a la gente que nos escucha, nos abres una perspectiva de participación para entender que sí importa en la llamada, que sí importa la encuesta, que sí importa la participación en los foros. Y ojalá nos puedas invitar cuando tengas foros en materia de tecnología, de innovación, a chavos, ¿no? Que estamos aquí en el estado, que nos puedan estar escuchando, que quisieran involucrarse, que a lo mejor te vean como una puerta para que puedan a lo mejor incorporarse un poquito más en esos temas, porque la verdad, la gran mayoría no nos sentimos escuchados, tú lo sabes. Sí. Y pues creo que ese es un sentir generalizado de toda la sociedad. Mi querido Rojo, me gustaría preguntarte ¿qué sigue para Mauricio Cantú? ¿Dónde estás? ¿Dónde te ves? ¿Qué andas haciendo? Pues ahorita ando siendo útil en lo que está en mis manos, en mis capacidades, mis recursos. Me queda todavía más de año y medio como diputado federal. Yo creo que el tiempo pues es limitado, es un recurso limitado y necesitamos pues usarlo en donde tenga pues mayor impacto. Entonces ahorita no ando distraído pensando como muchos políticos qué sigue, qué quiero ser. Espérame, primero sé un buen diputado porque ahorita soy diputado. Después, en otro puesto de responsabilidad política pudiera también pues impactar positivamente una mayor cantidad de personas y claro que estaría dispuesto a hacerlo. Pero por ahorita pues estoy muy contento de tener el honor de ser pues uno de 500 que tienen pues en sus manos, como tú bien decías, crear, modificar o derogar nuestras leyes para que esas leyes cada vez sirvan mejor a la ciudadanía. Y no solo eso, sino también en nuestra función de control, porque tenemos la función legislativa y tenemos la de control, pues también ver la manera que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal pues entiendan estas reformas y que le asignen los recursos necesarios para que se implementen. Porque de nada sirve tener una ley muy bonita si luego no se le asigna el presupuesto y no se puede implementar correctamente. Entonces, todas esas funciones pues sí desgastan. También, obviamente, la función de gestoría que tú conoces bien de los diputados, tenemos pues recursos muy limitados, pero a mí me encanta pues haber podido hacer mi biblioteca comunitaria, mi centro de innovación, las computadoras para la gente de manera gratuita todo y ver que pues se utilice para su desarrollo emocional, académico y gestorías de gente que pues no le cumple algún presidente municipal o que tienen un trámite atorado, pues hacer lo que está en mis manos para apoyarles también es muy gratificante. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y vienen tiempos muy interesantes, ya veremos después si tendré una responsabilidad más allá de la Diputación Federal en un futuro. Mi querido Mauricio, nos gusta igualmente sacar lo mejor de las pláticas que tenemos y has tenido la fortuna de vivir en una edad joven, que además somos contemporáneos. A mí se me cayó antes de lo esperado el pelo y me hace ver un poco ya mayor. Se me está cayendo, no creas. Somos de la y las canas. ¿Cuáles son esas experiencias, Rojo? ¿Qué te trae marcado? ¿Qué cambió tu vida? ¿Qué consejo nos das a los jóvenes que, como tú, a lo mejor quieren llegar a ser diputado o diputada federal en un futuro? Pues yo creo que más que ser, ¿qué quieren hacer? O sea, cuando ya tienen definido qué es lo que quieren hacer, pues ya pueden encontrar los medios para hacerlo. Entonces muchos pueden decir, oye, yo quiero transformar esto y esto y esto, pues necesito ser gobernador para eso. Otros pueden querer otras cosas que no necesitan ni ser diputado ni nada para lograrlo. Entonces, primero tenemos que definir qué queremos hacer. Yo creo que en el siglo XXI, mi George, necesitamos conectar más con lo real. Cada vez veo más distracciones, redes sociales. Ya la gente no está tan presente con sus familias, con sus amigos, cuando está en un lugar tan bonito, en vez de estar apreciando el bosque donde estén conviviendo, están con el celular en redes y sí se ha vuelto algo adictivo, creo yo, que ha provocado también problemas de salud mental. Entonces yo lo que les recomendaría, para ser concreto, es que conecten más con la gente que quieren, con sus familias, con sus amigos, con su pareja, que conecten más con la naturaleza y eso les va a dar una creatividad y les va a expandir demasiado su intelecto si también lo combinan con leer. O sea, algo que transformó mi vida definitivamente es el hábito de la lectura. Y esto lo repito mucho con mis alumnos de la UNAM y de la Autónoma de Nuevo León. Cuando nosotros tenemos ese hábito de la lectura, no solamente estamos recibiendo el beneficio del tema que estamos leyendo, sino que estamos fortaleciendo la mente. Es como el gimnasio de la mente. Estamos creando sinapsis, conexiones neuronales
porque las letras, el abecedario que aprendimos desde muy pequeños, no es otra cosa que símbolos, que inmediatamente cuando vamos leyendo lo estamos poniendo en palabras, en oraciones, en párrafos, en capítulos, y nuestra mente está generando esas conexiones constantemente que nos fortalecen. En verdad nos vuelve casi más inteligentes. Entonces yo sí creo que cualquier persona, independientemente que tenga una preparación académica o no, puede agarrar libros y leer. Los humanos del pasado, mi George, como los libros pues eran mucho más escasos, pues tenían, y aparte pues no tenían, no sabían leer como ahorita, o sea, ya los índices de lectura son mucho mayor, pero los humanos del pasado muchos querían buscar, encontrar esos libros. Hay ejemplos, Newton y muchos otros que leían el mismo libro 10 veces pues porque ya no tenían otro libro nuevo que agarrar. Y nosotros que podemos tener una cantidad a nuestra disponibilidad enorme de libros, pues hay que leer, hay que involucrarse en los temas públicos, y para involucrarse pues hay que conocer el proceso legislativo. Entonces yo lo que le diría a toda tu audiencia, pues que realmente conozcan cuál es el proceso legislativo, conozcan los temas que están en la agenda pública, lean y cada vez presionen más, involúcrense más, y si quieren ser funcionarios, pues empiecen a organizar a las personas y láncense para una elección. En Morena están bienvenidos, en mi equipo de trabajo están bienvenidos. Todavía tengo muchos espacios ahí en mi centro cultural donde pudieran apoyarme. Alumnos que quieran hacer su servicio o que quieran estar conmigo, bienvenidos y bienvenidas. Gente mayor que quiera apoyar, que tenga tiempo. Gente retirada que ya tenga esa disponibilidad. Con mucho gusto escríbanme. Y ahorita justamente estamos incorporando mucha gente buena, patriota, buenos ciudadanos y ciudadanas que quieran involucrarse. Yo más feliz que nada que de tenerlos. Para esa gente que está interesada y que quiere conectar contigo y contactarte, ¿cómo te encuentran, Rojo? Me pueden encontrar en redes sociales. Tengo pues el Facebook Mauricio Cantú González. Tengo Instagram Rojo Mauricio. Rojo por dentro y rojo por fuera también. En TikTok igual, Rojo Mauricio. Tengo mi canal de YouTube. En Twitter también estoy muy activo, Cantú Mauricio, @Cantú Mauricio en Twitter, y ahí pues me pueden mandar un mensaje directo o también a mi celular. Les doy mi celular también, es el 811-544-5667, y con mucho gusto los que necesiten información se las paso. Si quieren apoyar de alguna manera, lo recibimos. Yo y todo mi equipo de trabajo con mucho gusto. ¿Y si quieren debatir también? Y si quieren debatir, le entramos también. Órale. Invítame más seguido, mi George. Sería sí. un gusto para mí. De hecho, eso quería comentarte. Sirva este espacio, mi querido Rojo. Obviamente siempre abierto para todos los amigos y amigas que les interese este espacio, y que también podamos debatir los temas, porque creo que eso enriquece mucho las visiones, saber escuchar, saber entender el punto de los que tenemos enfrente, y que no todo sea o negro o blanco, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si me permites, mi querido Rojo, ampliarte la invitación para que junto con otras personas que estemos involucradas en la agenda pública del país podamos discutir los temas de relevancia. Ya te veo muy activo ahí en la televisión, sales a cada rato en Cuando me invita yo puesto. Pero bueno, esto no es la tele, pero me encantaría debatir sobre algunos temas. Tenemos una mesa grande aquí, podemos muchos compañeros que se unan también. Órale. Mi querido Rojo, muchísimas gracias por darte el tiempo. Sabemos de la complejidad de tu agenda, de mucho valor la plática, y nos dejas con muchas dudas, por lo cual dejo abierta la invitación. Hasta la próxima. Gracias, mi George.